Día de invitados. Ha sido este jueves aquí en Estilo Libre. Nos acompaña ahora la concejala de nuestra comuna de Melipilla, Paola Palacios, que siempre se da el tiempo de conversar con nosotros temas relevantes para ir entregando la información de primera mano a la comunidad. Paola, ¿cómo le va? Bienvenida como siempre. Hola, muy bien, muchas gracias. Acá siempre viniendo a Radio Sombras. Muchas gracias por recibirme. Bueno, han pasado cosas en el último tiempo. El orden no es por orden de importancia, valga la redundancia, sino que en la medida que lo hemos ido planteando fuera de micrófono. Y a propósito, para ir ya entrando en materia, concejala, ha habido cambios recientes en las jefaturas, tanto en la Cormumel como el Departamento de Seguridad Pública. Sí. ¿En qué se traducen estos cambios, según su percepción, su mirada, y también esto ha traído consecuencias? Porque no es algo, digamos, que se quiso hacer en su oportunidad, sino que ha sido efecto de algo que ha ocurrido, Sí. Hechos más o menos graves al interior de nuestra comuna. ¿Cuál es su percepción al respecto? Sí, mira, yo la verdad es que creo que las decisiones de los cambios de estas cabecillas, tanto de corporación como de la Dirección de Seguridad, van en el camino correcto. Creo que es una decisión acertada, que también escucha a la comunidad, que escucha a la ciudadanía. Creo que, bueno, lo del señor Iturrieta en corporación no daba para más. Sabíamos hace bastante tiempo de sus malas relaciones, como por ejemplo con el gremio de profesores, Claro. que es sumamente grande en Melipilla, que es sumamente relevante. Hay que recordar que hay 26 establecimientos públicos en Melipilla, que es una gran cantidad. No se compara a ninguna otra comuna. La verdad es que en Melipilla tenemos muchos establecimientos educacionales públicos. Y creo que mantener las buenas relaciones con quienes trabajan a diario en esos establecimientos es fundamental. Si uno cree que ese rol es netamente gerencial, cae en un error. Creo que eso fue uno de los principales errores del señor Iturrieta. Y creo que este cambio por el señor Juan Pablo Barros, una persona que yo no conozco, pero sabemos de su vida política, ¿cierto? Claro. De su trayectoria en servicio público, porque fue alcalde 12 años de la comuna de Curacaví, una comuna cercana, muy parecida a Melipilla. Creo que también es como un porotito a favor, ¿cierto?, de traer una persona que sabe de servicio público, que sabe de gremio, que sabe de diálogo, que sabe de diplomacia, que uno pareciera ser que en los municipios no necesita saber de diplomacia, ¿cierto?, ni ser muy dialogante, pero la verdad es que sí. Hay que tener ese toque político, ¿no? Claro, y de sentido común, de sensibilidad, de empatía. En el cargo que estés en el servicio público también requieres de esas características, e incluso aquellos cargos que son más técnicos. Uno en los municipios, en las corporaciones, le toca hablar con mucha gente, incluso con compañeros de trabajo, porque todo es un gran engranaje. Exactamente. Todo es, cuando algo falla es como en la casa. Si no tenemos luz, hay casas, por ejemplo en Melipilla, que no pueden tener agua porque dependen del pozo, claro. Entonces entonces no tienes luz y tampoco tienes agua, y ahí empiezan a fallar ciertas cositas, como uno mismo en la casa. No tienes gas, quizás no tienes calefacción, no puedes cocinar, y van fallando varias cosas. Y lo mismo pasa en el servicio público. Uno constantemente necesita de su compañero de trabajo. Entonces, cuando tú tienes una mala relación ahí, difícilmente vas a poder sacar la pega. ¿Y a quién está ahí afectando? A la comunidad. Claro. O sea, los más afectados no somos nosotros, que probablemente volvemos a nuestras casas y está todo regio. Es la comunidad la que necesita de que el servicio que tú estás brindando. No he tenido la oportunidad de juntarme con el señor Barro. La verdad es que nosotros no le hemos pedido una reunión todavía. Hay que esperar que se asiente, además, porque claro, él tiene que conocer bien su corporación. Confío en que lo va a hacer rápidamente, producto de esta expertise que tiene, y ya espero durante el mes poder gestionar algún tipo de reunión con él, simplemente para que me pueda contar cómo pretende llevar a cabo la corporación. Yo pude trabajar en la corporación el año pasado, aprendí rápidamente muchas cosas, y siempre lo he dicho, siempre he estado a disposición de entregar ese conocimiento para cuando se necesite. Creo Hola. que una de las virtudes que hay que tener en política es no ser mezquino con el conocimiento. Paula, aquí hay dos cosas. Uno, cuando se conoce el nombre de Juan Pablo Barros, se habla de inmediato del sector más crítico, ¿no?, de pagar favores políticos. Sí. Él ya estaba trabajando en la municipalidad de Melipilla. Asesoría jurídica. Claro.
Y el otro aspecto es que él llega en un momento particularmente delicado cuando se dan 3 episodios bien fuertes en términos de violencia escolar. Así es. Con resultado de muerte. Sí. Hechos ampliamente conocidos por todos. Por lo tanto, llega en un momento bien complejo y bien delicado. Como usted decía, es necesario darle tiempo, qué ideas trae, se encuentra con esta situación que es bien especial y que lamentablemente nos afecta a todos como comuna, porque más allá, y yéndonos a la parte educacional, siempre se habla de los buenos resultados de los establecimientos públicos en las distintas mediciones que hay, pero aquí este ingrediente, este factor anómalo, altera toda la planificación que uno pueda tener con las mejores intenciones o la expertise, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Por supuesto. Yo creo que es un problema, en las ciencias sociales hablamos de la multidimensionalidad. Uh-huh. ¿Qué significa esta palabra tan extraña en términos sencillos? Es que depende de varios factores, hay varias cosas que influyen. Hay varios ingredientes en la sopa que hacen que la sopa sea la sopa. Exacto. Entonces, finalmente, acá no solamente tenemos el componente que está sucediendo dentro de los establecimientos educacionales, sino que qué pasa con el entorno de ese estudiante, de esa estudiante. ¿Qué está pasando cuando llega a su casa o a la casa de algún allegado? Porque no todos los estudiantes, lamentablemente, tienen la oportunidad y el privilegio de llegar a una casa, a un hogar que pertenezca a ellos. Claro, no todos tienen la familia ideal, ¿no? No todos. Entonces, partamos por esa base también. ¿Quiénes son los estudiantes de escuelas públicas en Melipilla? Son estudiantes que probablemente sufren de vulnerabilidades de distinto tipo. Exacto. Vulnerabilidades económicas, vulnerabilidades sociales, vulnerabilidades familiares, etcétera. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa cuando ese estudiante sale del colegio? Se va a su casa, se va a otro lugar, se va a un lugar de trabajo. ¿Con quién se relaciona? Con quién se relaciona. Multifactorial. Entonces, y dentro de las casas, bueno, si llega a su casa, afortunadamente porque tiene un hogar donde llegar, ¿qué pasa dentro de esa casa, cierto? Está viviendo algún tipo de violencia, quizás en las casas, y lo vivimos en pandemia, parece que se nos olvidó el tiempo de pandemia donde los problemas eran tan latentes, donde se decía, bueno, aquí no hay espacio para que convivamos. Sí, todo, ¿cierto? Como que tenías que estar todo el día, 5 o 6 personas en una casa, que era de un tamaño más bien reducido, y ahí sí solía ser un problema. Hoy, que no estamos en pandemia, no es tan latente, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, una mujer madre le dice a su hijo, y me imagino que después de lo que pasó, todas las madres probablemente que tienen a su hijo en el colegio todavía le dijeron, bueno, te vienes inmediatamente para la casa, sale del colegio. A mí también me lo decían, del colegio a la casa, de la casa al colegio, ¿cierto? Como para proteger. Pero quizás ese estudiante no se siente cómodo en su casa porque quizás no tiene un espacio cómodo donde estar, donde desarrollar otra actividad, claro, donde desarrollar la lectura, donde desarrollar algún tipo de arte, sus propios ¿cierto? Intereses. Claro, ni hablar de poder hacer deporte dentro de una casa, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí es donde creo que hemos cometido graves errores en abandonar a los estudiantes, pensar que el estudiante es solo aquel que está de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde en el colegio y después desvincularnos de esta persona, no entender que el estudiante es una persona integral, ¿cierto? Que quiere quizás hacer deporte, que quiere hacer algún tipo de actividad cultural y cuál es la oferta que se le está entregando. ¿Tenemos los talleres suficientes en los colegios? Tenemos, por ejemplo, horas médicas en nuestro COSAM. Ayer, por cierto, pedí fiscalización al COSAM de manera muy proactiva. No quiero que esto se vea de manera punitiva. Como crítico, claro. No, sino que tratar de colaborar en qué es lo que podemos hacer, quizás dar otros puntos de vista también. Tenemos horas médicas en nuestro COSAM para aquellos estudiantes que quizás están pasando por alguna depresión o como profesores sospechamos que podrían estar pasando algún tipo de problema con sus amigos, con sus familiares y no se siente cómodo en hablarlo porque es legítimo. No sentirse cómodo en hablarlo con tu profesor o incluso con tus propios amigos, sino que querer hablarlo con alguien externo que te pueda orientar. Exacto. Claro, ¿tenemos esa oferta? No lo sabemos. Entonces creo que tenemos que levantarlo, saber qué es lo que tenemos y de lo que estamos más deficientes, poder otorgarlo. Y si no están las posibilidades dentro del sistema público, porque eso es lo que pasa muchas veces, nos encerramos en que es que como público no podemos ofrecer más, vayamos a pedirle la ayuda al privado. Si el privado también tiene una responsabilidad social y por supuesto que aquí hay muchos privados y que yo confío en la solidaridad de ellos, del pedirles cosas,
y que puedan otorgarlo. En la corporación hay 33 socios que representan empresas privadas. ¿Qué están entregando esos 33 socios hoy para la corporación? Se ponen con un tallercito de básquetbol, pagan el monitor y ¿qué? Porque seamos realistas. Un monitor de básquetbol, ¿cuánto te va a cobrar? 250.000 pesos por hacer un taller semanal. Entonces, no es mucha platita para un empresario, para un empresario. Pero el beneficio puede ser muy grande. O sea, en un taller puedes tener 25 estudiantes. Y cuando hablamos tanto de la alianza entre lo público y lo privado, bueno, aquí es un ejemplo, pero hay que dar ese paso, ¿no? Hay que dar ese paso, hay que dar esa conversación. Yo esperaría que la conversación ni siquiera se dé. O sea, yo creo que si yo estoy como socia en un directorio y represento un privado y veo que existen este tipo de problemas, tengo que voy y le digo a la gerencia de esa empresa, oye, ¿sabes qué? Está pasando acá y allá, quizás nosotros podemos contribuir, con algo, ¿no? Claro. Incluso a veces las empresas tienen coaching, tienen cursos. Exacto. Ofrezcámoslo para los funcionarios también. Abramos el abanico y creo que ahí está el gran desafío en esta oportunidad, y creo que la ola de violencia se ha frenado un poco, ¿cierto? Pero recordemos que los estudiantes están de vacaciones. Exactamente. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el plan? Y hablando, por ejemplo, pasando ya al director de seguridad que se ha asignado, al nuevo director de seguridad, coincido que esto también yo lo miro con buenos ojos. El director anterior, lamentablemente, no, yo lo dije en Consejo Municipal, no podía, ya se hace era insostenible el cargo. Me parece bien la remoción de él. Él sigue trabajando, en la dirección de seguridad. Espero que pueda orientar con todo lo que sabe el nuevo director, por supuesto. Ahí tiene que haber mucha colaboración. Creo que empezar de cero nunca es la fórmula. Bueno, siempre hay que tomar... Ambos ex uniformados, ¿no? Por lo tanto, saben del tema. Saben relacionarse, tienen un diálogo común. Está ¿cierto? El tema jerárquico, el tema de... Yo siempre digo, cuando yo propongo a alguien para un determinado cargo, ese alguien me tiene que presentar un proyecto que sea atractivo. Así es. No es cambiar por cambiar, si no nos quedamos con lo que hay. Entonces, si detectamos anomalías, bueno, ¿qué me ofrece este nuevo personaje, por decirlo así de manera coloquial, para que esto mejore? Porque la principal crítica de la ciudadanía es que prácticamente las camionetas dan vueltas sin un objetivo claro. Cumplen otra función. Hacen? Preguntan. Claro, de repente si están tanto rato detenidos en algún lugar sin haciendo nada. Yo recuerdo que, y no es por ánimo de criticar, pero yo no sé si eso es posible o no. De repente están para colaborar con Carabineros. De repente, no sé si hay un semáforo dicen que no se puede hacer, que no tienen la expertise. Entonces nos queda la pregunta, bueno, ¿y para qué están? Claro, y que es súper legítimo. Claro. Y que es súper legítimo preguntarse, bueno, ¿para qué sirve, cierto? Hay una ley que está ahí tratando de avanzar respecto a las facultades que tienen los funcionarios de seguridad pública. Entonces, y los municipios, porque también ha pasado, y yo soy muy crítica de esta situación. Las personas lo saben, yo soy oficialista de este gobierno, del presidente Boric. Lo que no me nubla la visión de, por supuesto, hacer las críticas que son de sentido común. Y una de ellas es que la seguridad, lamentablemente, se le ha un poco otorgado a los municipios, pero sin facultades. Absolutamente. Entonces, yo estoy de acuerdo con que los municipios tengan más facultades en términos de seguridad, sin restar las facultades que tiene que tener el Estado y que tiene que tener el gobierno, sino que aumentarlas. Y ahí, claro, hay una ley que se está tramitando. Espero que se le hagan todas las observaciones habidas y por haber, pero sí que salga la ley, ¿cierto? Que se apruebe y que se promulgue rápidamente. Pero acá lo que piensa la gente es muy de sentido común, de nuevo. Es como, bueno, si veo una camioneta que está parada al frente de mi casa media hora, me pregunto legítimamente, ¿no hubo ningún llamado en esa media hora? Eso sabemos todos muy bien que es imposible, porque cada vez que llamamos hay un procedimiento en curso, cada vez que llamamos está el teléfono colapsado, entonces sabemos que hay una alta demanda. Claro. Entonces resulta irrisorio que haya, ¿cierto?, como una camioneta parada o bien dando vueltas sin saber mucho qué se hace. Y yo creo que hay dos patitas de esto. Uno es la información que se le entrega a la ciudadanía.
qué es lo que hace seguridad pública, qué atiende, qué no atiende, ¿cierto? Creo que ahí nos falta comunicación. Exactamente, absolutamente. Que las personas podamos saber a qué se va, a qué no se va y por qué no se puede ir, ¿cierto? Y la otra patita es efectivamente tener un plan de acción, correcto. Nosotros tenemos un plan comunal de seguridad que se aprobó creo que en 2022, al parecer, si bien recuerdo. ¿Se está ejecutando ese plan o no se está ejecutando? El plan, bueno, se hizo en 2021, se aprobó en 2022, ¿cierto? Está acorde a la realidad de hoy, de 2025, porque los tiempos avanzan muy rápido. Exacto. Y las problemáticas... Las realidades cambian. Avanzan muy rápido. Yo creo que todos nos quedamos siempre como que tratamos de subirnos a un carro constantemente. Y si no está acorde... Bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a diseñar un nuevo plan? ¿Se tiene pensado eso? Creo que son desafíos que el nuevo director va a tener que enfrentar y que rompe con una lógica con la que se instala esta administración, que es, vamos a hacer de Melipilla más seguro, sí, pero ¿cómo? Nunca nos dijeron cómo. Y nosotros, claro, y muchos de nosotros dijimos, bueno, veamos cómo se hace un Melipilla más seguro. Y resulta que lamentablemente tenemos un hecho fatal en nuestra plaza de armas, no es menor, es muy grave lo que pasó. Entonces, claro, ahí el desafío es tremendamente importante y yo confío en que los cambios siempre son para bien, confío en que este nuevo director va a poder escuchar también todas las propuestas, tener una visión más global, ¿cierto? Y que se tenga una visión no solamente punitiva o como de castigo, o que no solamente se tenga una visión donde sea solo garrote, ¿cierto? Creo que aquí falta mucho de prevención y se lo he hecho saber a la alcaldesa en varias oportunidades. Bueno, estamos hablando con la concejala de nuestra comuna, Paola Palacios, que ha trabajado en municipalidad y a mí, para ir cerrando el tema seguridad, para avanzar en otros temas, Paola, me asalta una duda, ¿no? ¿Qué pasa si yo como director de seguridad tengo un plan claro, objetivo, pero la autoridad, en este caso es la alcaldesa, tiene una visión distinta? Tenemos que llegar a un punto de encuentro o cada cual no se mueve de sus posiciones, porque eso pasa mucho. Sí, claro. Y que no se sabe. No, es que yo voy a darle combate a esto, sí, pero es que técnicamente yo como ex policía tengo otra mirada y ahí empieza ese gallito que a la larga el hilo se corta por lo más delgado y todos sabemos quién es el responsable, ¿no? Sí, bueno, yo creo que acá el respeto a la jerarquía, y los uniformados lo saben bien, es fundamental. Aquí hay una jefa comunal y no se nos tiene que olvidar, y es la alcaldesa Paula Gárate. Y si a ella hay algo que no le parece y no lo quiere ejecutar, creo que los que vienen más abajo tienen que aceptarlo. Finalmente, quienes, claro, se corta el hilo por lo más delgado, ¿cierto? Pero quien luego tiene las responsabilidades políticas, no lo olvidemos, la jefa comunal, no es el resto que pasa la historia. Y yo esto de los vecinos lo escucho constantemente. Los cargos se van, la gente se va, los vecinos quedamos. Y los problemas. Entonces, y los problemas también. Entonces, creo que no hay que perder ese horizonte. Yo confío en que, bueno, y espero, a veces uno espera que, cierto, la gente que trae a sus equipos, a su municipio, sean personas que estén en la misma línea, sean personas que sepan respetar la jerarquía, sin duda que esos sean espacios democráticos. Esto no quiere decir que la alcaldesa sea una dictadora, y no, por supuesto, tiene que aprender a dialogar con su equipo, a tener visiones distintas, ¿cierto?, a amplificar la visión, pero también creo que sobre ella recae la responsabilidad política, administrativa y judicial de lo que en esta comuna pasa. Exacto. Entonces creo que los equipos también, todos en nuestro momento, yo también pertenecí a dos equipos en dos municipios distintos, con jefes diferentes, a que por supuesto uno le presenta planes a su jefatura, y bueno, es la jefatura quien decide si eso se ejecuta o no, o cómo se ejecuta. A veces los planes hay cosillas que arreglar, cosillas que gustaron, cosillas que no gustaron. Todo es perfectible, modificable, y espero, yo lo único que espero es que estos cambios traigan buenas noticias para los vecinos de Melipilla. Por supuesto, yo voy a seguir fiscalizando, ese es mi rol, es mi trabajo, por eso me pagan. Así que con toda la buena onda que podría, por supuesto, tener con ambas cabecillas hoy, claro que también mi rol es fiscalizar lo que hagan, así que voy a permanecer firme en esta posición. Bueno,
vamos a juntar dos temas que son diferentes, pero que unen a un mismo sector. Por un lado está toda esta polémica generada por el vertedero de Popeta, ajá, que es como el yogurt, tiene fecha de vencimiento, pero que sí, artificialmente se extiende y ha pasado constantemente en los últimos años. Uh-huh. Y está también lo que está ocurriendo particularmente en Popeta. Entiendo que, y usted lo ha hecho público esta semana, respecto a la participación ciudadana en un nuevo proyecto para extracción de puzzolana. Entiendo, y usted conoce el sector, está muy cerquita del actual vertedero. Sí. Sí, ¿por qué tienen que ver ambas cosas? Creo que es importante decirlo. Porque en el sector de Popeta, bueno, ya teníamos el vertedero, ¿cierto? Hace un tiempo, pero se instalan distintas empresas alrededor de extracción de minerales o que procesan materias primas, etcétera. Y resulta que van atacando el medio ambiente sin importar cómo viven los vecinos del sector, sin tomar la consideración de lo que viven los vecinos del sector. Entonces acá, si bien el vertedero estaba de antes, pero no por eso no tenemos que regular el vertedero como corresponde para que no afecte y hay normas la vida de ambientales aquí, que cumplir también. Por supuesto, de ahí quienes viven. Hay otras empresas que están recién tratando de instalarse. Entonces tenemos a una SEM instalado que extrae puzzolana. La extracción de puzzolana deja en el aire un mineral, una polución que podría provocar sílice, que es la enfermedad de los mineros. Uh-huh. Y es gravísimo. Y eso viene pasando hace mucho tiempo. Entonces antes estaba Bio, antes estaba de otra forma, se llamaban, las empresas se van vendiendo, claro, porque no pueden seguir avanzando en su proyecto, porque la comunidad se opone, entonces la venden, viene otra y comienzan de nuevo la extracción. Entonces finalmente los vecinos están con esa polución, arriesgando su salud, arriesgando su vida, y resulta que nadie le pone el cascabel al gato. Afortunadamente tenemos un delegado presidencial que tiene un compromiso muy importante con el medio ambiente. Bastián Alarcón, yo lo saludo y agradezco el trabajo que ha hecho, donde ha podido juntar a los distintos servicios para fiscalizar estas empresas, tanto UNASEM como Yemita, que también están ahí, bueno, y otras tantas. Cosa que no es fácil, o sea, juntar a todos los servicios un día, una hora, que vengan a Melipilla, y se tienen que tomar todo el día, o sea, esa fiscalización que hicieron, estuvieron 5 o 6 horas fiscalizando en el territorio. Es un gran trabajo de coordinación que lidera él, entonces yo, bueno, lo saludo, lo felicito por ello, pero ¿con quién más contamos? Entonces, esa es una de las grandes como preguntas que tiene la comunidad, ¿cierto? Como está tan de moda la serie Chespirito, y ahora ¿quién podrá defendernos? Y ahora, claro, ¿no? Entonces finalmente se defienden los vecinos por su lado. Bueno, el delegado ahí está ayudando, representando al gobierno, al presidente. Tenemos a la diputada Camila Musante, a quien yo también saludo, que ha estado muy inmersa en los conflictos medioambientales desde que asumió como diputada, ¿no? Esto no pasa desde que empieza la extracción de puzzolana, para nada. Ella está inmiscuida incluso de procesos anteriores en la comuna. Y bueno, también estoy yo como concejala, pero necesitamos más fuerza aún. Claro. Y hay otro proyecto distinto a UNASEM que también extrae puzzolana, que es de cemento melón, y que está al ladito del vertedero. Entonces ellos están en un proceso de participación ciudadana que te exige la ley que tienes que tener, y ese proceso finaliza hoy. Afortunadamente los vecinos se han podido organizar, hay varias observaciones, pero siempre se necesitan más. ¿Y por qué estamos en contra de la extracción? Por lo mismo, porque la polución que genera te podría provocar graves problemas de salud. O sea, imagínate, ahí tener esta enfermedad. Todos los días este polvo en suspensión va a generar daño en el organismo de quienes están en la comunidad. Y está poco regulado. Ese es el problema. La empresa está en faenas y eso todo el mundo lo sabe. No se está respetando el proceso. Y están en faenas desde que llegaron. Tenemos videos, fotografías, testimonios. Entonces, claro, aquí hay una cuestión mucho más grave, claro, que tiene que ver con la fiscalización, pero también tiene que ver con la propia responsabilidad de la empresa. Hay algunos que dicen, bueno, sí, pero las empresas dan trabajo. Sí, pero darle trabajo a 7 personas no condice con todo el daño. Claro, perjudicar la salud de cientos de vecinos. Entonces,
Y por supuesto no estamos en contra de que las empresas trabajen, sino que lo hagan en el marco de la ley, que lo hagan respetando el medio ambiente, exacto, que lo hagan respetando a los vecinos y que por supuesto también se instalen en zonas que no son habitadas. En Chile hay muchas zonas que no son habitadas, entonces vienen a ponerse en medio de una zona que está ultra mega habitada. Yo creo que desde la pandemia a esta parte hay una gran cantidad de vecinos y vecinas que han decidido vivir en ese sector, personas que vienen de otras regiones a vivir en ese sector y se encuentran con este panorama, ¿cierto?, muy distinto a lo que era la idealización de vivir en el campo cerca de la naturaleza. Y a propósito de lo anterior, concejala, ¿qué va a pasar una vez que concluya esta autorización transitoria para que funcione el vertedero de Popeta, que está en pos de transformarse en un relleno sanitario, pero entiendo que hay poco avance también en esa materia? Vamos a ir pidiendo autorizaciones así mes a mes. Bueno, ¿Cuál es la visión o la información que usted tiene al ser concejala? Es la pregunta del millón, ¿cierto? Porque tampoco se nos entrega tanta información a los concejales, salvo que la solicitemos de manera formal en consejo municipal. ¿Y eso llega en tiempo y forma? No muchas veces. Okay. Muchas veces no se respeta el tiempo, siempre llega un poco atrasado, uno tiene que estar recordando, oye, pedí esto, ¿cuándo va a estar? Yo, en mi experiencia, al menos si he obtenido la información, ha habido un par de veces que he tenido que recordar que la información está fuera de plazo. Pero al recordar eso me llega rápidamente, ¿cierto? Pero no debería recordarlo porque está dentro de la ley. Entonces, exactamente. Eso es muy importante decir. La pregunta del millón de qué pasa, ¿cierto? Y qué pasa también con la recolección de residuos. A ver, acá hay problemas que se enlazan. El primero es, ¿qué pasa si se extiende los trabajos más allá de la autorización de la resolución sanitaria? El vertedero se tiene que cerrar, no hay otra opción. Pero ¿qué pasa si no se alcanza a hacer el relleno sanitario? La comuna va a tener que depositar en otra comuna. ¿Y qué significa eso a nivel presupuestario? Es que el municipio quiebra rápidamente, no hay presupuesto que 3 meses o 4 enorme meses. Gasto, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que pasa con ello? Bueno, viene el debacle mismo, porque cuando tú no tienes dinero, o sea, si tú vas a gastar tu presupuesto en depositar el residuo sólido domiciliario, la basura, ¿cierto? Que en términos técnicos se dice residuo sólido, ya, pero la basura, en términos sencillos, en otra comuna se te va el presupuesto. ¿Y qué significa eso? Que no hay plata para mercadería, que no hay plata para vales de gas, que no hay plata para cultura, que no hay plata para deporte, que no hay plata, no hay más plata. Es un descalabro económico en todos los demás ítems. No hay plata para pagar sueldos, no hay plata para... No hay plata, se acabó la plata. No hay plata para pagar las cuentas, porque también se pagan cuentas, luz, agua, internet, teléfonos, etcétera, todo lo que tiene que haber para que un municipio funcione. Se te va todo ese dinero en trasladar el residuo, que vas a estar, por ejemplo, podrías cumplir con una de las tareas que te otorga la ley, que es de tu competencia, mantener el aseo y ornato de la ciudad, pero ¿qué pasa con las otras obligaciones? Vas a tener que dejar de cumplirlas. Y ahí estamos frente a un notable abandono de deberes. Es gravísimo. Entonces, no es tan sencillo el conflicto de administrar. Ahora, esto conlleva otra cosa. Hace poco aprobamos el contrato, la extensión del trato directo con Demarco, cosa que yo venía advirtiendo desde el verano, hace mucho tiempo. No vamos a alcanzar. Bueno, finalmente se nos pide aprobar esta extensión, ya, ok. Yo rechazo, porque a nosotros se nos comprometió que sí iba a ir a licitación, no pasó, y como hay un compromiso que no se cumple, bueno, yo no voy a aprobar algo en lo que estoy en desacuerdo. Y se lo hice ver tanto a la administración como a los colegas. Bueno, pero vamos a aprobar una extensión de plazo de un contrato que dice que recolecta el residuo en Melipilla y deposita en Melipilla, sin saber si tenemos la aprobación de que el vertedero siga funcionando. ¿Y si no? ¿Y si el vertedero cierra? ¿Y si no se alcanza a hacer el relleno sanitario? ¿Qué va a pasar con ese contrato? Vamos a tener que amplificarlo. No hay ni una, la empresa nos va a demandar. Ninguna cláusula, ¿no? No, porque es el mismo trato directo que se venía haciendo desde el año anterior. Claro.
según la administración. No cambió, según la administración no cambió ni un punto ni una coma. Entonces, por lo tanto, tampoco cambió la posibilidad de que se pudiera depositar en otra comuna con X cantidad de plata más. Por supuesto, eso es mucho más costoso. Para la empresa, digo, ¿cierto? Entonces, ahí estamos todos expectantes a ver qué pasa. Y bueno, y si no pasa, tampoco se nos ha presentado un plan de emergencia. ¿Qué va a pasar con Melipilla? ¿Qué comuna te va a aceptar la cantidad de basura que hay en Melipilla? Si yo administrara otra comuna, fuera alcaldesa de otra comuna, o sea, Melipilla, te quiero mucho, pero no voy a aceptar tu basura porque probablemente me llene mi vertedero. Claro. No son tantos los recintos también debidamente habilitados para recibir, ¿no? Son muy pocos a nivel de la metropolitana, son muy pocos. Entonces, yo no estoy, por supuesto, a favor de un vertedero. Creo que el vertedero ya existe. Creo que, por supuesto, tiene que pasar a un relleno sanitario. Pienso que estamos a destiempo. Pienso que vivimos en una incertidumbre constante donde tampoco se nos entrega la información de qué es lo que va a pasar en caso de... Paola, en la administración anterior tampoco se avanzó mucho en el tema del relleno sanitario. Se avanzaron en las resoluciones sanitarias. Lo que pasa es que el relleno sanitario es un problema muy complejo de resolver, porque el vertedero se fue armando en forma de pirámide, hacia arriba. Entonces, claro, ahí hay bastantes temas. Se intentó avanzar en lo más posible porque el proyecto de relleno sanitario, que se supone que venía desde hace mucho tiempo, al igual que el proyecto del estadio, contaba con infinitas falencias que nadie te iba a aceptar. Entonces también había que modificar ahí hacerse el cargo proyecto. De observaciones que venían con anterioridad, ¿no? Por supuesto, y dejar un proyecto que fuera factible. Y desde ahí, de la factibilidad del proyecto del relleno sanitario, no se soluciona con eso. Tenéis que tener plata para ejecutar. Si esto es igual que una casa, claro. No es que pensemos para hacer el almuerzo charquicán. Tenéis que tener las papas y tenéis que tener la carne para hacer el charquicán. Bueno, y el dinero para comprarlo. Entonces, claro, que ahí hay varios... Bueno, en resumen, y para cerrar el tema, estamos en absoluta incertidumbre. O sea, no hay claridad qué va a pasar una vez que concluya este plazo transitorio que entrega la autoridad competente respecto al tema de la basura. Porque aquí no hablemos de vertedero ni de relleno sanitario, es basura. Es basura y lamentablemente, bueno, los concejales no hemos sido informados de cuál sería un plan A, plan B, plan C, y yo creo que en este tipo de cosas que son tan delicadas hay que tener un plan Z. Y por lo tanto, yo lo que entiendo es que también la administración está esperando poder terminar el relleno sanitario antes de que finalice el plazo y no tienen una segunda apuesta. Y eso sería muy grave. Absolutamente. Nos quedan 3 minutos aproximadamente y ya me están haciendo señas desde controles. Ha habido otra polémica y hay posturas divididas. Involucra directamente al municipio. Yo sé que usted en su rol de fiscalizador tendrá algún tipo de opinión, y que es la polémica por el tema de la empresa de buses Vamos, ¿no? Sí. Donde se ha dicho de todo, pero las explicaciones no han dado el ancho respecto a determinar con claridad, mire, la situación es esta y nosotros cumplimos como municipio con esta parte nada más. El resto es conflicto entre privados. Claro, sí. También creo que ha habido un problema comunicacional ahí, que las maneras en que se ha intentado comunicar el conflicto es bastante deficiente. Voy a intentar explicarlo muy rápidamente, sé que me queda poco tiempo. Hubo un contrato que se hizo en 1994. Ese contrato dura 25 años, por lo tanto, hasta 2029. Ese contrato, lamentablemente, no... hay una parte que dice que el municipio no cumple, y hay otra parte que es el mismo municipio que dice que el privado a quien se le arrendó el lugar no cumple. Hay un juicio de por medio. Hay un juicio, sí. Perfecto. Hay un juicio, hay un litigio de por medio, ¿ya? De una demanda que hace la empresa, o sea, Romesa... ¿Demandas cruzadas? Romesa demanda al municipio. ¿Ya? Porque Romesa en periodo de, y voy a ser súper claro con esto, Romesa en periodo de pandemia quería pagar el 50% de lo que el municipio le cobra en arriendo, que es una pavada. Es 1.200.000 pesos por un rodoviario que sabemos que da mucho más que eso. No le puedo creer. Así que aquí
los cara dura están siendo otras personas, discúlpenme. Y lo voy a decir con todas sus letras, porque no me interesa proteger a ningún empresario. Mi rol es fiscalizar para la ciudadanía, no para la empresa privada. Eso es el conflicto, ¿sí? Se está en un litigio, no hay mucho que puedas hacer. Exacto. Y hoy la administración de ese terminal, de ese rodoviario, está en Romesa, no en el municipio. Absolutamente claro. Es así, claro. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando Empresa Vamos habla con Romesa y le dice, mira, queremos entrar al mercado del transporte, claro. Quiero 1 o 2 andenes, etcétera? Le dice, no, tapita. Estoy siendo lo más coloquial posible. Exacto. Para que todos entendamos. Claro. No, tapitales. ¿Por qué tapita? No, porque tú no cuentas con los permisos. Mentira, aquí están los permisos, dice Empresa Vamos. Aquí está, estoy autorizado. De hecho, Empresa Vamos ingresa al Terminal San Borja sin ningún problema. Entran y salen de Terminal San Borja sin ningún problema, en Santiago. Todos sabemos lo complicado que es tener un servicio de locomoción pública, porque transporte está encima, por lo tanto... si entró a San Borja... Pueden entrar evidentemente a cualquier lado. Bueno, y resulta que le dicen, no te vamos a dejar entrar porque nosotros tenemos la administración, fin. Ok, el municipio intenta hacer una mesa donde dialogan, no sale nada fructífero de esa mesa de diálogo, y claro, se le achaca una responsabilidad administrativa al municipio que sí efectivamente tiene que ver entre privados. El problema es que ese terreno está emplazado en un terreno municipal. Y por supuesto la municipalidad debería tener más facultades para decir, ¿sabes qué? Tú acá, o sea, yo no veo que el municipio esté demandando, por ejemplo, por obstrucción a la libre competencia. Aquí hay monopolio absoluto, por ¿no? Obstrucción al libre mercado. Yo no creo ni en la libre competencia ni en el libre mercado. Yo no creo que el mercado se regule solo. Y esto me da todo el favor. El mercado no se regula solo. La libre competencia, al menos en Melipilla en términos de transporte, no existe. Hay gente que la obstruye. Entonces creo que si aquellos que creen en la libre competencia le están haciendo zancadillas a otros, sabemos perfectamente que no creen en la libre competencia. Claro que sí. Creen en llenarse los bolsillos propios. Ahora y eso es lamentable para todos quienes viajamos a Santiago por diversas razones. Exacto. Por trabajo, por salud, por estudio, por familia, etcétera. No se está velando por los vecinos y las vecinas, lamentablemente. Aquí está absolutamente claro que la administración del rodoviario está a cargo de privados y que el municipio, tal como usted lo dice, está en litigio, en un juicio. Pero lo que llamó la atención es que una vez que comienza a operar Vamos, se le ponen todas las trabas posibles respecto a fiscalizar, se pusieron letreros, ahora entiendo que se sacaron, se habilitó una especie de... un espacio. Un paradero improvisado que no cumple pero para nada con los términos. Yo no soy experto en la materia, pero es cosa de mirar, el sentido común parece que no existe. Es evidente. Entonces, hay una contradicción. Sí. Mientras, las otras empresas tienen paraderos en la vía pública. Si bien salen de un andén, ¿cuánto se demoran en ingresar a la autopista? De 20 minutos a media hora. Lo sé porque tomo el bus en Y particularmente en Silva Chávez, hay momentos en que están detenidos 10, 15 minutos. Sí. Mientras la señalética dice solo tomar y dejar pasajeros, pero no hay fiscalización. Pero sí para esta empresa. Y ahí uno dice, bueno... no se está midiendo con la misma vara. ¿Usted comparte esta sensación de molestia que existe en la ciudadanía? Comparto plenamente, comparto en que las medidas de protección porque son de tránsito, pero también es de protección para los vecinos, llegan súper tarde, llegan cuando este conflicto estalla. Sin duda esta administración constantemente nos ha demostrado que no es una administración reactiva. Esto quiere decir que espera que el conflicto estalle para hacer algún tipo de acción. Entonces, por supuesto que estoy en contra de esto que se ha hecho, porque además, fuera de querer decir queremos ordenar, queremos normar, lo que se ve hacia afuera y lo que todos vemos es que hay un favor hacia cierta empresa, a pesar de que quizás esa no es la intención. Justamente. Yo no podría decir cuáles son las intenciones. No califiquemos. Creo que a mí no me corresponde tampoco. Lo que sí me corresponde decir es por qué, si hay tantos vecinos en sus poblaciones, en sus barrios que han pedido señalética de tránsito, sobre todo en las zonas rurales, de repente sacamos del bolsillo 8 señaléticas en una cuadra. En un espacio. Entonces, o sea, eso es inexplicable a nivel administrativo.
Ahí yo tengo un punto dentro de la fiscalización que digo, bueno, ¿qué pasó acá? Cuando se pide que se demarque y se demoran 1 mes, 2 meses y de repente está ahí este conflicto y resulta que había pintura, no sé guardada dónde, de nuevo, reacción y uno tiende a pensar mal, evidentemente. Entonces, por mucho que se quiera hacer una buena acción o se quiera ordenar y que no pase un accidente ahí, por ejemplo, que quizás esa sí era la intención, claro, evidentemente tú das a pensar otra cosa. Entonces, ahí hay un problema. Yo quiero dejar súper de manifiesto que espero que le vaya muy bien a la empresa Vamos. He tomado sus buses, no tengo nada negativo que decir, de hecho me parecen unos buses muy modernos. He viajado, por supuesto, toda la vida en las otras 2 empresas y creo que las únicas 2 empresas que existen, ¿cierto? Y que acordémonos que Melipilla Santiago cuando intentó instalarse no fue baladí, no fue cosa fácil, también hubo un conflicto ahí. Y recordemos Pullman Bus que se retiró finalmente. Fue absorbida en definitiva. Claro, con los buses blancos con letras verdes. Sí. Los que somos más mayorcitos habremos viajado en esos buses. Y para aquí decir también que cuando las empresas que prestan servicio a la 6ª región intentaron también. Sí. Bueno, siempre ha habido trabas. Quiero cerrar con esto, Paola. Sí. Que usted dice que esta gestión municipal es reactiva. Pasa algo similar en el sector de Villalegre Rumay. Más al norte Filomena. Sí, lo mismo. Donde los vecinos, a raíz de los accidentes con consecuencias fatales, exigieron instalación de medidas preventivas como demarcación adecuada. Está también el tema de los resaltos o lomos de toro, pero no se hicieron hasta que vino un canal de televisión a entrevistar a los vecinos. Sí. O sea, y ahí juega un rol fundamental los medios también. Juegan un rol fundamental los medios, yo también... Que no debiese ser así. Sí. Bueno, creo que también acá hay otro tema y es que hay una responsabilidad ineludible. Yo vuelvo a repetir, mi gobierno, yo soy una persona oficialista, pero ser parte del gobierno nunca puede nublar tu razón. Aquí hay una responsabilidad de vialidad que no está cumpliendo. Aquí hay una responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas, lo digo con todas sus letras, que no está cumpliendo. Y tiene que venir a salvaguardar el municipio, demarcando, poniendo señalética, gastando de su propio presupuesto en una responsabilidad que le corresponde a otra repartición completamente diferente del Estado. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que eso suceda, creo que hay que hacerlo. Por supuesto, se tiene que hacer. Y que se tenga que hacer no implica que uno se tenga que quedar mirando o observando lo que está sucediendo. Creo que aquí, por lo bajo, tiene que haber un oficio de molestia, de amonestación, al menos desde la administración municipal hacia vialidad, porque aquí es Melipilla el que está metiendo la mano al bolsillo para hacer una pega que no le corresponde. Entonces, eso se lo hice ver a la alcaldesa, por supuesto, también adhiere a esta visión, pero se tiene que hacer. O sea, la demarcación tiene que estar, la señalética tiene que estar, los vecinos tienen que estar seguros, a los vecinos poco les importa quién lo hace, ¿cierto? Lo importante es que se haga. Pero bueno, en mi rol, y a mí la gente me escoge para algo, a mí sí me interesa que se haga, porque yo no puedo permitir que de las arcas de todos los melipillanos y melipillanas se estén sustentando gastos que no nos corresponden a los melipillanos y las melipillanas. Tal cual. Paola, muchas gracias por Gracias a ustedes siempre por recibirnos. Bueno, se nos fue el tiempo volando y nos pasamos, nos extralimitamos, pero los temas yo creo que eran necesarios aclarar, entregar toda la información, porque usted tiene derecho a saber qué está ocurriendo en Melipilla con estos temas puntuales que son bien importantes. Paola Palacios, concejala de nuestra comuna, conversando aquí en FM Sombras, particularmente en Estilo Libre. Vamos con lo último en materia musical y ya nos despedimos en esta edición de jueves.